Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora de lo oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta, tu podcast de misterios, tradiciones y leyendas de Cantabria y de pedanías, porque hoy nos vamos a ir a pedanías. Ya sabéis que os acompañaremos durante una hora y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Hola, Juanra. Y Alberto Martínez Beivide. Baby, muy buenas tardes, noches. Muy buenas, chicos. Hola, Beivide. Hola, Toño. Están los tonetis, no podían faltar hoy tampoco. Bueno, vamos a empezar presentando los temas, ¿no?, de los que vamos a tratar hoy. Y empezaremos con el Cantabria pagano, aunque hay pedanías paganas, Euskadi pagano. Hoy va a ser un poco extraño, ¿no? No, bueno, extraño. Bueno, no, extraño, es, diferente. Sí, porque vuelve a colaborar nuestra colaboradora, valga la refunfancia, Luna, del País Vasco. Y bueno, pues como hace poco fuimos ella y yo a ver la película de Irati y salían unos personajes muy curiosos en la película, yo creo que ella decidió, dice, voy a hablar de esto para que la gente conozca un poco más el personaje de las lamias. Y entonces les vamos a tener aquí en este Cantabria Pagana, donde abrimos las puertas a comunidades vecinas. Pues en la primera parte del programa tendremos eso. Y después, Toño, ¿qué nos has traído? Pues vamos a la crónica negra de Cantabria. Esta vez nos vamos a ir a los años 80, sobre todo, del pasado siglo, y a un personaje que algunos, los de más edad, como Baby y yo, pues les sonará. Sí. Se llama Thomasin. Sí. Y oiremos de sus hazañas, entre comillas, de sus crímenes, de su carrera criminal y de las barbaridades que llegó a hacer. Pues bueno, la segunda parte del programa. Y antes de nada vamos a recordar nuestras vías del contacto, que estamos en Twitter, en @cantabriaculta, en el Facebook podéis encontrar nuestra página, en nuestro email contacto cantabriaculta@gmail.com, en Instagram, en TikTok y para todo lo demás cantabriaculta.es. Y recordar ya también que tenemos fecha de la próxima charla, que va a ser el 21 de abril. Para que la gente lo vaya apuntando ya con tiempo. Faltan pues 2 semanas, pues a la siguiente. Y ya aprovechamos la semana que viene, que es Semana Santa, ¿no? Sí, ¿no? La semana que viene ya toca Semana Santa. Sí. Paramos por Semana Santa, es tradición. Paramos una vez, pues paramos todos los años. O sea que en Semana Santa no tendréis programa. Pero bueno, tenéis 8 temporadas por detrás. O sea, si alguno os ha perdido, pues tenéis tiempo para ir para atrás. O alguno que os haya gustado, pues le repetís y ya está. Pues eso, luego volveremos ya la siguiente semana con total normalidad. Y a la siguiente, la del 21, insisto, la próxima charla en el Bull, en el Río de la Pila. No recuerdo ahora el número, pero bueno, en el Río de la Pila, el primer bar que te encuentras. 18 u 8. No sé. No, ahora no recuerdo el número, ¿eh? Sí, tampoco. Es que los bares, como no lo pone encima, pues no te quedas con ello. Pero vamos, que no tiene pérdida. Enfrente de la tienduca, que eso lo conoce la gente. También, pues eso, enfrente de la tienduca, ahí está el Bull, pues estaremos el 21 de a ver, el 21, sí, ¿no? A ver, que estoy mirando, 21 de marzo. Vale, perfecto. ¿21? 21 de abril. De abril. ¿Y por qué me pone marzo esto aquí en el calendario? Se me ha ido, de repente el Windows me ha puesto en febrero ahora, vale. 21 de abril. Claro, y digo, si el 21 estaba mirando, yo pues si el 21 no es viernes. Y digo yo, ¿sabemos el tema que vamos a tratar o todavía no? No. Vale. Iremos pensando esta Semana Santa. Vosotros lo pensaremos una hora antes de empezar. Vosotros preparar el día, guardarlo, que ya nosotros prepararemos lo otro. Tranquilos, que la gente nunca ha salido descontenta del bar.
Pues bueno, ahora sí que sí, nos vamos a ir con el Cantabria Pagana. Bueno, pues estamos, como habíamos dicho al principio del programa, con nuestra colaboradora habitual del País Vasco, que nos va a hablar de un tema muy interesante, y está con nosotros aquí ya Luna. Luna, bienvenida al programa. Hola chicos, un placer volver a reunirme con vosotros. Hola, y con los oyentes, buenas. buenas. Ya se te echaban falta, ¿eh? Sí, hacía muchos días. Labores mundanas, ya sabes que nos tienen apartados un poco de estas cosas que nos gustan más. Bueno. Pero bueno, ya estamos aquí. Pues bueno, los oyentes habituales saben que cuando viene Luna, el tema es País Vasco. Como es nuestra pedanía más cercana, pues estamos encantados de que estés aquí contándonos cosas, ¿no? Y hoy vas a traer un tema que es muy interesante, ¿no? Y además, un tema que está últimamente ha resurgido un poco por la película de Irati, que fuimos a verla juntos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y es precisamente uno de los personajes, o varios de los personajes que salen en la película, ¿no? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar del personaje de las Lamiak. Uh-huh. Que ya oiréis y ya veréis cómo encontraréis parecido a algún personaje que existe en vuestra mitología también. Vengo a hablaros de las lamias siempre acordándonos bajo el punto de vista de la mitología vasca, ¿vale? Porque eso, las lamias aparecen en otras épocas y bajo otras culturas, ¿no? Pero vamos a sujetarnos a las que yo conozco un poco más, por tenerlas más cerca. Bueno, pues vamos a definir a las lamias como esos genios, generalmente son de femeninos, que tienen apariencia humana, aunque sus pies siempre van a ser o bien patas de oca, o de pato, de gallina, incluso de cabra. Os digo que casi todos y generalmente son de género femenino, pero he encontrado que en zonas como Zuberoa o Lapurdi, en la Baja Navarra, existe el personaje masculino también, que les llaman Maide o Inchisus. Pero bueno, son los menos, ¿no? Y apenas aparecen, hay alguna leyenda, pero bueno, apenas aparecen. Así que nos vamos a fijar más en las de apariencia femenina. Pues suelen ser muy hermosas y con una larga cabellera rubia, que suelen estar peinando casi constantemente con su bien más preciado, que es el peine de oro. Aquí sí hemos oído hablar de Mari, ¿no? En el capítulo de Mari es una característica que Mari también tenía. Ya veremos que comparten algunas características. Pero bueno, aunque comúnmente es como las conocemos, no hay que olvidarse que tienen otras formas, aunque de estas no se suele casi hablar. Está recogido que aparecen también como pequeños seres cubiertos de largos pelos, barbudos como monos, y que son capaces de replegarse sobre sí mismos con una extraordinaria facilidad, ¿no? Y suelen vivir en cuevas y grutas. También han recogido que son totalmente calvas, a excepción de un mechón en la nuca en forma de moneda. Hay otras zonas que las describen como pequeñas y con un solo ojo en la frente. Anda. Así que sí, lo que pasa que bueno, pues esas cosas que no trascienden tanto, ¿no? Pero que son importantes, porque aquí hay mucho nexo en común con las anjanas también, por lo que me dices. Son metamorfas, ¿no? También parece ser. Efectivamente, y a veces pues muy contrarias en una zona a otra. También cambian de nombre, ¿no? Depende de la zona, las conocen como lamias, lamiñas, amalimias, saindi-maindi, bueno, pues depende de la zona. También debemos de distinguir entre dos tipos de lamias, las de tierra adentro y las del mar, que también existen.
Las de tierra adentro son estas que suelen tener pues patas de ánade o bien de cabra, depende de dónde vivan. Siempre van a vivir en un entorno en el que haya agua, pues lagos, fuentes, ríos, incluso un arroyo pequeño, un caño de agua, siempre va a haber agua cerca. Y las que viven más en el interior, las que viven en grutas, aunque tengan ese agua cerca, las que viven en grutas, y estas normalmente van a ser las que tienen patas de cabra, ¿no? Las que viven más en el interior del monte. Las que viven en el mar, las llamamos ichas lamiña, o sea, lamias de mar, lo que vienen a ser sirenas, porque efectivamente son como las sirenas, tienen pues apariencia de mujer hasta la cintura y después cola de pez, con la diferencia que la mayor de las veces, en vez de en aletas, esa cola de pez termina en patas de pato. Lo mismo que las sirenas suelen estar cantando esos extraños cantos, ¿no?, con los que atraen a los marineros para la mayoría de las veces terminar con su vida. Bueno, pues las lamias de tierra también se enamoran de los hombres y los hombres se enamoran de las lamias. Por lo general estas son de carácter positivo y suelen ayudar a los humanos en las labores como trabajar los campos, construyen puentes, dólmenes, edifican castillos, incluso levantan iglesias, aunque después no puedan entrar en ellas, nunca entrarán. Pero puede ser todo lo contrario, infligir el mal de variadas formas, ¿no? Suelen raptar hombres y les gusta mucho raptar bebés o cambiarlos de lugar. Sobre todo raptan bebés que no están bautizados. Hay zonas en las que a las lamias se las identifica con nuestras orguiñas o brujas, ¿no? Y se las trata de igual manera y se les da las mismas características. En este caso también se pueden transformar en cualquier tipo de animal, pues un gato negro, una cabra, etcétera, ¿no? Estos animales característicos de las brujas. Pues en algunas leyendas nos vamos a encontrar que son seres superiores a los humanos y que deberemos de tener ciertos cuidados. Sin embargo, en otras leyendas nos dicen que podemos llegar a manipularlos a través de objetos preciados por ellos, que ya veremos cuáles son, o bien con amuletos que nos protejan. Otra característica que tienen es que son defensoras de la honradez y enemigas de la mentira y del fraude. Esta característica también nos recordará a Mari, ¿no?, que se quedaban con los bienes no declarados. Por ejemplo, si un ganadero les engañaba y les decía, pues, porque mis 6 vacas, y tenían 10, inmediatamente se quedan con esas 4 que ellos no cuentan, ¿no? O sea, viven de lo que niega la gente. Otra de las maneras que tienen de alimentarse es pedir. Se acercan a los humanos, sobre todo a los pastores, a los labradores, que son los que viven los que suelen estar más por los entornos, ¿no?, donde ellas viven y habitan. Y sus comidas favoritas son el pan, la leche, la sidra, el maíz y el tocino, por ejemplo. Y si algún humano le regala alguno de estos manjares, pues en correspondencia, pues les van a ayudar a arar a las tierras o a cuidar ese ganado. Vamos, que se van a poner a su servicio. Sobre todo por la noche, claro. Estas cosas ocurren por la noche. En una sola noche construyen un puente o un castillo. Bueno, también debemos de tener en cuenta cosas que son muy importantes para ellas. Pues hemos hablado de ese peine de oro. Suelen poseer siempre tesoros en forma de monedas de oro y broches de oro, sobre todo. También poseen ruecas y usos para hilar, que es una de sus ocupaciones preferidas, ¿no? Otro tesoro para ellas es el pan blanco. O sea, no van a permitir bajo ningún concepto que nadie les quite un trozo de este pan y se lo lleve, porque van a sacar su lado más oscuro y van a maldecir a ese humano. Normalmente van a atentar contra su salud, incluso contra la salud de toda
su descendencia, ¿no? O sea que son vengativas a tope cuando se ponen. Aparte de hilar, otra afición que tienen es lavar la ropa de noche. A estas se las conoce como la chariat. Y se cuenta que se oyen perfectamente por la noche los chapoteos de la ropa y las sacudidas en el agua. Y es bastante de mal augurio oírlas. Esto, mira, lo recoge, si os habéis leído el libro de Gente de Muerte de Israel Espino, lo recoge ella en esta Gente de Muerte, ¿no? Porque son de mal augurio, ya te digo, oírlas. Sí, es un poco con las lavanderas, ¿no? Efectivamente, lavanderas, la chariat quiere decir lavanderas, efectivamente, ¿no? Son esas lavanderas de noche. Bueno, pues podemos hacer cosas para tenerlas en buena sintonía. Se les pueden hacer ofrendas con estas cosas que les gustan tanto a ella. Le podemos dar un poco de pan blanco o de maíz. Le podemos dejar una jarra de leche o de sidra, ¿no? Que ellas, vendrán por la noche a consumir. Se da la circunstancia que a veces son ellas las que nos necesitan, aparte de para pedirnos esos alimentos, hay ocasiones en las que necesitan de los humanos, y son 2 ocasiones muy importantes. El primero, acuden a nosotros a buscar parteras y comadronas, y acuden a nosotros cuando una lamia se está muriendo, ya que no va a poder abandonar este mundo sin que un humano la vea antes y recite una oración ante ella. Aunque, bueno, seamos partícipes a veces de la muerte de esa lamia, lo que no podrá ser nunca va a ser enterrado en un cementerio cristiano, ¿no? Mira, curiosamente, los niños antiguamente los que morían antes de ser bautizados, tampoco se les podía enterrar en el cementerio, no eran bienvenidos, se les enterraba bajo el alero del tejado en los caseríos, al lado del muro, ¿no? de los caseríos, o en el huerto, bajo algún árbol, en caso de que hubiera. Y con las lamias se tiene la misma tradición. En el caso de que un humano, tenga que acudir a esos lugares en los que habitan y queramos vernos con ellas, bien porque las queremos visitar o porque nos han reclamado, podremos golpear con un palo la tierra y ahí se abrirá esa puerta que nos dará a su mundo, ¿no? O si viven en el agua, pues hará como dice la Biblia con Moisés, separará las aguas y podremos llegar a ellas. Existen leyendas de lamias de todo tipo, pues las lamias que secuestran a hombres que secuestran a las lamias enamoradas. Esta es muy típica, la leyenda, que se enamora una lamia de un ser humano y como el amor es imposible, o bien porque el hombre muere, la lamia empieza a llorar y llorar hasta que se crea un lago o una cascada que lleva algún nombre de lamia, ¿no? Y bueno, pues ahora, después de contaros un poco cómo son, dónde viven y cómo actúan, me gustaría hablaros de algunos de esos lugares que tenemos por aquí. Concretamente os voy a hablar de un par de sitios de Vizcaya, que los tengo muy cerquita, que podemos visitar para recordar y que nos recuerdan a estos mitos, ¿no? Vamos a ir a una zona entre 2 localidades, Bermeo y Mundaca, que se llama Lamiarán, porque es conocido porque es un lugar habitado por las lamias. Bueno, pues allí en su entorno nos vamos a encontrar con Sicily, que es una gran escultura de una lamia que señala con una mano el norte, que precisamente es el mar, de donde ella proviene. Con la otra mano lleva un peine con el que se está peinando. Está sobre un pedestal que son 3 cabezas de hombres con la boca muy abierta, como gritando, que es para recordar la leyenda de esa zona, que nos cuenta cómo estas lamias estaban desde las rocas atrayendo y llamando a sus pescadores que había faenando, y que cuando conseguían que ellos se acercaran y los tenían en sus brazos, los llevaban hasta el Cabo de Ogoño y allí les ahogaban, ¿no? De eso que estas estatuas estén gritando.
Sin embargo, la leyenda de Sicily, de esta lamia que representamos aquí, es todo lo contrario y cuenta cómo esta lamia se transforma al final en una mujer para poder vivir con el hombre del que se ha enamorado. En las fiestas del pueblo de Mundaka se llaman aratustes, las fiestas en carnaval se hacen y son dedicadas a las lamias totalmente. Por ejemplo, ¿no? Se las recuerda, son muy importantes y hay leyendas de todo tipo en esta zona de las lamias, son muy conocidas, es un personaje muy conocido. Y quería luego, para terminar, contaros también, hablaros del municipio de Vizcaya también, que se llama Lamiaco, o sea, de lamias, que tiene una historia interesante, ¿no? Pues hay una leyenda que cuenta lo que le ocurrió a una mujer llamada Prudencia. Prudencia estaba casada con Martín y tenía un hijo que se llamaba Ignacio. Un día Martín cae de un castaño y se mata. La mujer queda viuda y toda pesarosa, y a pesar de que le rogara a su hijo que se quedara a cuidar el caserío y las tierras, decide irse al mar. Ella, bueno, pues cansada de llorar y vagar por los alrededores, esperando a su hijo y llorando, al final muere de pena. Y las lamias la convierten en la hora de su fallecimiento, la convierten en una de ellas. Existe una mascarada también en este pueblo que se celebra en mayo, todavía estamos a tiempo de poder ir a verla si alguien puede y le interesa. Concretamente se celebra el último viernes de mayo, significativamente el viernes es el día por excelencia de los personajes mitológicos, ¿no? Es el día de brujas, el día de lamias, el día que Mari se junta con su marido Sugar, el día de los aquelarres. Y en esta mascarada es muy interesante porque intervienen absolutamente todos los personajes de la mitología. Yo sé, Mari, las brujas, las lamias, aparte de ser las protagonistas, los duendes, también se representa toda la naturaleza. Y se hacen 3 historias en la representación. La conversión de Prudencia a la lamia, se representa también un aquelarre y se representa también la lucha del paganismo contra el asentamiento cristiano, ¿no? Es una fiesta sin lugar a duda muy interesante que nos une, ¿no? con esa mitología y nuestros ancestros. Si os interesa, buscando Mascarada de Lamiaco, hay en YouTube un documental bastante interesante y que podéis ver. Bueno, pues una buena recomendación para los oyentes, ¿no? El documental y la fiesta esta, la mascarada, que seguro que es súper chula de ver. Y está muy bien que ahí en el País Vasco pongan en valor este tipo de cosas relacionadas con la mitología y lo hagan de una manera digna, que no hagan ñoñeces para niños y esas cosas como se suele hacer por aquí. Y Toño, yo no sé qué opinas, pero quitando el aspecto un poco más de sirena que tienen las lamias, joder, a mí me recuerdan enormemente a las anjanas, incluso la Virgen María, por esto de construir un castillo y un palacio y una iglesia, lo que sea, en un día, o sea. Sí, bueno, ya sabes que últimamente he estado metido con el tema del mundo de las hadas escocesas. Claro. Pues te vas a sorprender. Las hadas escocesas también tienen pies palmeados. También tienen pies palmeados las hadas escocesas. También son lamias. La Banshee, palmeados. Por la Banshee da mucho juego, la Banshee sí, siempre, joder. Banshee. Que viene de Bain Sith, porque el pueblo Sith es el pueblo de las hadas. Sí. Porque el pueblo Sith significa silencio, silencioso. Es el pueblo de la gente que se mueve sin hacer ruido, en medio del silencio. Otra manera. ¿Qué es lo que diferencia de los humanos? A los Sith de los humanos. Que no nos movemos haciendo ruido y ellos se mueven en silencio. Pues bien, estas hadas, por supuesto, ya sabemos que, igual que las anjanas también, raptan niños. Y como tú bien has dicho, niños que no estén bautizados, porque la palabra de Dios, el bautizo, es un mecanismo de defensa contra el rapto de hadas en Escocia. Igual que en el caso de las lamias. Sí, sí. Pero es que fíjate,
también viven de lo que la gente niega a tener. O sea, es muy... Lo dicen muy, que es muy característico de las hadas escocesas, que cuando le preguntan a alguien, a un agricultor, ¿qué tal tu cosecha? Hizo, bueno, vaya, no ha estado mal, pero bueno, y realmente ha hecho una gran cosecha. Las hadas se llevan esa parte que no ha querido reconocer. O sea, que es tío clavado. Calcado totalmente. Por También eso se... a las lamias se las llama las hadas del folclore vasco, ¿no? Claro, porque es que es lo mismo. Y también se ponen al servicio de, igual que las lamias, las hadas se ponen al servicio del ser humano. Y a veces también recurren a los seres humanos para ayudarles, como dices tú, en el caso de parteras o comadronas también. Eso en el caso de las hadas escocesas. Bueno, que hablar de las lavanderas, también en el folclore escocés también está el caso de las lavanderas, están lavando esa ropa de la persona que va a morir. Si la ves tú, si ves que está lavando tu ropa, es que vas a morir. O sea que, y bueno, que en el fondo uno se da cuenta que, igual que hay mucho paralelismo entre el mundo férico escocés y el cántabro, también lo hay con el vasco, evidentemente. Es todo como una especie como de cultura común en cuanto a esos seres féricos que tenemos, no sé si en toda Europa o únicamente en el arco atlántico. Yo creo que es en toda Europa, porque el mundo férico está en toda Europa, que posiblemente proviene de orígenes antiquísimos. Entonces es muy interesante todo lo que, claro, que aquí en Cantabria, pues yo por lo menos no conocía mucho, no conocía apenas el mundo de las lamias y oye, me ha encantado. A mí el detalle que más me ha parecido interesante y que hace nexo de unión entre culturas es lo que ha dicho Luna, que dice que se comenta poco, pero que algunas lamias tienen un solo ojo. ¿Verdad? Claro, esto realmente las entronca directamente con cierto tipo de anjanas, que la mayoría de la gente en Cantabria tiene una idea muy equivocada de lo que es una anjana, porque así se ha vendido y los ilustradores han hecho hincapié en un tipo de anjana. Pero ya Manuel Llano encontró una anjana en Cicero que tenía un solo ojo. Pero que no es solo eso, es que luego cuando vino Jesús García Preciado, del que siempre hablamos en el programa, porque no nos queda más remedio que citarle, porque es así, descubrió no solamente la de Cicero con todo tipo de detalles, sino una serie más de anjanas que tenían un solo ojo en la frente. Es más, también, esto lo recogió Llano, hay anjanos. Hay los maridos de las anjanas, que son más feos, gorditos y tal, y tienen un ojo detrás en la nuca, me parece. O sea, sí. Es decir que... Es que de nuevo también en el mundo de las hadas escocesas también hay personajes con un solo ojo. Claro. O sea, que esto también forma todo, ya digo, yo creo de una cultura común. Que de alguna manera compartimos todo, supongo que todos los europeos en general. Sí, como aquí tenemos a Tártaro. Claro. Con un solo ojo. Cíclopes también está en la cultura. Sí. Que es también la cultura clásica, entonces bueno, yo creo que y por supuesto el mundo celta también. Entonces, bueno, yo creo que es una especie de sustrato común que yo no sé que imagino que también habrá habido influencias recíprocas entre unas culturas, sí, mitologías y otras, inevitablemente. Pero que es muy interesante. Al final se hace una mezcolanza ahí de cosas, ¿no? ¿Y qué te iba a preguntar, Luna? Porque, bueno, nosotros lo hemos hablado en privado de la película Irati, que hemos dicho que es una película muy chula. Al que le gusta la mitología y el tema del País Vasco tiene que ir a verla. Que no les dé apuro ir porque se piensan que es una película que está en euskera. Efectivamente está en euskera, pero en las salas que no son País Vasco la ponen en castellano. Lo digo para que no les frene eso, les dé... es que no voy porque está en euskera. No, está traducida, doblada. Las lamias están bastante bien hechas, ¿verdad, Luna? O sea, yo creo que están muy bien reflejadas en la película. Sí. De hecho, mira, otro dato que se me ha olvidado decir es que suelen tener la piel de color cobrizo, ¿no? Sí. De diferente color, pues sí, mira, es un dato que se me había olvidado. Es algo que las diferencia también a primera vista de una mujer, porque suelen vestir, aunque en los dibujos y esto se las suele representar desnudas o... Bueno, sí, en la misma película salen dos tipos de lamias y una de ellas está desnuda en el río.
Claro. Sí, esa es un poquitín más maquiavélica. Esa sí. Si las pillas de improviso, porque por lo general, claro, para ocultarse tienen que llevar largas faldas para tapar esas patas de pato. Claro. Entonces, en lo que se las puede distinguir es en ese color de piel. Y en la película también está. Sí, yo creo que está muy bien adaptado a la imagen. Sí, bueno, vimos y comentamos que hay un par de cosas en la película que nos han chocado un poquito, pero bueno. Sí. Pero la película merece mucho la pena. Y dime. También puede ser que, claro, porque hay muchas leyendas y eso, y muchos puntos de vista en diferentes zonas, ¿no? Entonces, alguna cosa que se ha visto que chocaba, hablando de esas leyendas, que no quiero destripar nada, igual es que también yo, por ejemplo, no me sonaba, ¿no? En un momento que se unen dos personajes que no tienen... Sí. No consta, ¿no? Que sea así. Nos chocó un Pero poco. Pero claro, no consta en general, ¿no? Luego igual te pones a rascar y encuentras esa leyenda de ese lugar que sí lo une, ¿no? Como rascando eso encuentras. Yo lo de la leyenda de las lamias de un solo ojo, por ejemplo, yo que haya encontrado, solo se recoge en un punto de Nogoño, precisamente en un punto de Vizcaya, ¿no? Y en cualquier caso, de esa zona. En cualquier caso, la representación que hay en la película de Mari es fantástica, es maravillosa. A mí me gusta mucho. Y sobre todo cuando Mari se ofrece la visión de ella que sale de la cueva y tal, los paganos ven a Mari y los cristianos ven a la Virgen María. Claro, sí, está muy bien representada la mitología en la película, la verdad es que sí. Es que es y lo cuento porque es que nos pasa a nosotros continuamente, ¿no? El que cree en cosas paganas pues ve una anjana y el que no pues ve a la Virgen María. De hecho la Virgen de Garabandal va vestida como van vestidas muchas anjanas, o sea que al final, bueno, pues todo tiene que ver, ¿no? Y cómo se va transmutando, ¿no? Las creencias antiguas en el cristianismo y todo esto, que eso sale muy bien reflejado en la película, por cierto. Que parece que estamos haciendo aquí publicidad de Arati, pero que es muy buena. Bueno, es interesante para conocer la mitología, sí. Y chula de ver, porque al final se hace un poco visible, ¿no? Sí, no, la verdad es que es de agradecer que hagan películas serias, con buen presupuesto, sobre mitología. En este sentido, el Polo Urquijo ya es la segunda que hace de este tipo. La primera es Elementary, muy bonita también. Y bueno, debería de salir más gente que dedique tiempo a esto, pero que lo haga con cierto gusto, porque a mí me da mucho miedito cuando viene un iluminado a adaptar las cosas de la mitología, porque vemos cada cosa por ahí últimamente que hemos comentado Toño y yo, de cagarse la perra, ¿eh? Vienen iluminados y te vienen haciendo con sus dibujitos unas cosas que es que los ilustradores hacemos mucho mal a la mitología, de verdad, pero bueno. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más sobre las lamias o cualquier otro aspecto, Luna. Pues no, yo creo que de momento con esto, al que le interesa algo más, que investigue, que es lo que nos gusta, ¿no? Claro, lo bonito. ¿Y tú, Toño? No, nada más que felicitar a Luna, que como siempre nos ha traído un panorama perfectamente descrito de lo que el mundo de las lamias y muy bien contado además. Sí. Pues nada, muchas gracias por acogerme a difundir estas cosas que nos gusta que se conozcan, ¿no? Se propaguen. Nada, bueno, pues nada, gracias a ti por formar parte de este equipo y vete preparando el siguiente tema, que esperemos que no tardes tanto en salir. Venga, un besuco, Luna. Bueno, besos. Chao. Besos, chicos, adiós. Bueno, estamos ya en esa historia de este personaje, Thomasin,
Tomás Ruiz Fernández, su alias era Tomasín. Es la historia de un delincuente cuya carrera criminal se llevó a cabo sobre todo a finales de los años 80, esos años 80 que todos los que tenemos cierta edad recordamos por cómo corría el caballo, ¿no? Madre esos mía, coches de la Policía Nacional, esos Talbot Horizon de color marrón. aquí en mi calle era horrible, en la calle alta había droga, tremenda. punta En pala, muchas zonas, en la policías, policía, aquellos policías míticos que repartían hostias como panes que ya han debido de morir. ya ha pasado mucho esas lecheras de la policía. Bueno, esos 124 rumfando a tope en las carreteras nacionales, perseguidos, llenos de delincuentes perseguidos por los Patrullando la Real 4 de la Guardia Civil, algo así. Pues ese es el ambiente en que sobre todo lleva a cabo, aunque ya empezó joven, porque Tomás Ruiz Fernández, alias Tomasín, nació en 1954 y podemos decir que cuando uno imagina a un criminal, se imaginan muchos de los grandes criminales que están en las películas, tipos con aspecto de personaje duro, ya de por sí su solo aspecto es amenazador. O gángsters. O gente muy elegante, gángsters de... O gente muy elegante, pero muy fría, sí. de esos que, cuidado. Este era todo lo contrario. Medía apenas 1,60 m, era delgado, escuchimizado, tenía los hombros caídos, era un poco calvo, siendo joven ya estaba medio calvo, vestía de forma muy gris, elegante, bueno, pulcramente, pero de forma muy poco llamativa, pero bastaba pronunciar su nombre en esos años 80 para que media España se echara a temblar. ¿Por qué? Porque su vida estuvo marcada por el crimen. Pero si además a eso se añade un carácter tremendo, no tenía simpatía por nadie, ni tenía remordimientos. Los psicólogos y psiquiatras que le estudiaron en los centros penitenciarios en los que estuvo, lo definieron de forma rotunda como una personalidad psicopática de carácter irreversible. O sea, casi nada. Pero, como decía, a diferencia de otras personas que se mueven en el mundo del AMPA, del crimen, iba bien vestido, tenía buen aspecto, se había criado en un barrio de clase media, no pertenecía, digamos, al lumpen. Digamos que era una persona por la que se puede sentir cierta simpatía, incluso inspiraba cierta confianza, ¿no? Y yo no obstaba para que en cuanto a las cosas no fueran como a él le gustaban, sacara la pistola y soltara y apretara el gatillo sin ninguna contemplación. De hecho, le han considerado siempre como un hombre desequilibrado. Y de hecho, el único aspecto de su personalidad que le daba cierto aspecto de humanidad era algo muy típico también de los psicópatas. Era un especial afecto por su madre. Que es algo que se ha recogido en películas como Psicosis, por ejemplo, un afecto que a veces tiende también a ser enfermizo, ¿no? Pues este tiene un afecto especial por su madre, que era también recíproco. Además era vengativo. ¿Sí? Era vengativo y no lo olvidaba. De hecho, muchos de las... Perdona, Antonio, sí, porque si no se me va a olvidar. Sí. Tú, por la edad que tienes, como yo, un poco más, recordarás una banda de cazoña muy famosa de pandilleros que se llamaban los Warriors. Sí. Bueno, pues los Warriors, que todo el mundo les tenía un miedo de cojones, los Warriors no se atrevían con Tomasín. Claro. Es que era otra categoría, era otro nivel de delincuencia. Y ya te digo que estaba diciendo que es que era vengativo porque de hecho muchos familiares de las víctimas que provocó o de personas que estuvieron, digamos, vinculados, aunque fuera de manera involuntaria con su trayectoria, después de estar en prisión recibían cartas suyas amenazándolos de que cuando saliera iba por ellos y les iba a ajustar las cuentas. Pero bueno, su carrera, como decíamos al principio, su carrera criminal empezó pronto, empezó a los 15 años, ya fue detenido por delitos contra la propiedad, pero a los 20 es cuando realiza su acción criminal, a ese momento más importante, porque atraca una joyería en Reynosa
con la ayuda de dos cómplices, uno de los cuales va a ser un compañero suyo de andanzas casi constante. Estamos hablando de Francisco José Hidalgo Butati. El Butati. Mítico Butati. Mítico, el Butati. Y otro personaje, Agustín Fernández, conocido como Tino. Es detenido por este atraco, enviado a prisión con una condena de 16 años, pero en 1985 estaba cumpliendo la prisión en el Dueso, está cumpliendo la condena, sale para con un permiso de 6 días, después del cual no regresó, porque al parecer le quedaba algún asunto que resolver, entre comillas, relacionado con el atraco a la joyería de Reynosa. Y hay que decir que a partir de ese día inició una trayectoria sangrienta de apenas poco más de 3 meses, que acabaría con 5 asesinatos, que se sepa, sospecha alguno más por encargo, y que sumiría a toda Cantabria en una situación de inquietud, de miedo, de pánico, porque no somos precisamente una comunidad autónoma acostumbrada a crímenes de sangrientos, digamos. Un asesinato en Cantabria es algo que se recuerda casi con nombres y apellidos de las víctimas y son sucesos muy extraordinarios. Pues bien, como decía, sale del permiso, no regresa, y en compañía de Tomasín, en compañía del Butati, cometería los 2 primeros asesinatos. Sus víctimas serían Sixto, no vamos a decir apellidos porque habrá familiares todavía por ahí, que era de Cueto, de 30 años de edad, que era un toxicómano, pero bueno, no era una persona conflictiva, nunca había estado en prisión, un toxicómano cualquiera, y Violeta, que era una prostituta de 27 años. Sixto era amigo de Violeta. En cuanto al móvil del crimen, hay diferentes versiones. Una versión dice que fue debido a la insatisfacción de Tomasín en relación a los servicios que Violeta le había prestado, servicios de prostitución. Ay, la hostia. Sí, y él consideraba que tenía que devolverle el dinero. La otra versión sostiene que alguno de los dos estaba implicado en el atraco a la joyería de Reynosa. Atraco que al parecer él había conseguido escabullir las joyas que había robado, pero nadie le había dado el dinero que le correspondía, según él. Bueno, en todo caso, estos dos, tanto a Sixto como a Violeta, con el pretexto de ir a comprar heroína, que era la droga del momento, les trasladan a un descampado en Cueto. A la gente que no es de Santander, es una de las localidades del municipio de Santander, digamos en las afueras del núcleo de Santander ciudad, el llamado lugar de Cueto. Y allí, después de darles una paliza, les cosen a balazos. Los cuerpos son encontrados al día siguiente por un viandante, el 2 de febrero de 1986, lógicamente aterrorizado por ese hallazgo tan macabro. Bueno, aquí la ruta de Tomás Ruiz Fernández, de Tomasín, seguiría los sucesivos días, aumentando ese clima de inquietud, de temor, de terror en Santander, en los alrededores, entre la comunidad autónoma, aunque el hecho de que, el hecho de que las dos víctimas estuvieran vinculadas un poco al mundo, al inframundo de la prostitución, del tráfico de drogas, no tranquilizaba nada, porque eran crímenes especialmente violentos para una ciudad como Santander o para una comunidad autónoma como Cantabria. Y más aún cuando, al día siguiente de matar a estos dos jóvenes, Tomasín y Butati se desplazaron a la localidad de Mogro, que está a 18 kilómetros de Santander, a bordo de una furgoneta en que les acompañaban Pedro Grande y Miguel Moreno, al parecer de etnia gitana, y que estaban involucrados en el atraco a la joyería porque al parecer habían recogido las joyas para venderlas y se habían quedado con el dinero. El hecho es que, horas más tarde, dos trabajadores que se dirigían desde Cudón a Mogro observaron una furgoneta en llamas cerca del cementerio. Llaman a las autoridades
y una vez extinguido el fuego se comprueba que en el interior se encontraban los cuerpos de 2 hombres, uno de los cuales presenta un disparo en la cabeza y el otro fuertes golpes también en la cabeza. De esto me acuerdo yo, salió en la prensa, ¿no? Claro, que todo esto sale en la prensa. Sí, porque claro, me acuerdo yo de esta imagen de la furgoneta, me acuerdo yo. Claro, perfecto, claro, es en la prensa. Pues bien, fueron identificados como estos dos, los dos acompañantes, Pedro Grande y Miguel Moreno, que además estaban también vinculados a la delincuencia, al tráfico de estupefacientes, de manera que podemos concluir que de alguna manera Tomasín y el Butati habían, digamos, ajustado cuentas con sus antiguos cómplices. La última víctima del Butati no se parecería en nada a las anteriores. ¿Por qué? Porque se trataba del dueño del bar Picnic, que estaba en la calle Cervantes de Santander. La calle Cervantes es una calle absolutamente céntrica de Santander. Ajá. Todo comenzó de una forma bastante absurda la tarde-noche del 29 de marzo de 1986. Llevaba apenas 3 meses Tomasín escapado de la justicia. ¿Y por qué empezó todo? Porque al parecer Tomasín había pedido una botella de champán, una especie de alarde de exhibicionismo, que a él le gustaba mucho eso, estaba con unos amigos, le gustaba exhibirse, y al pedir esta botella de champán cara, la camarera, él había entendido que a la camarera le había parecido que él tenía poca solvencia, como que no tenía coche, como sospechado que él no podría pagarlo. De manera que montó un cierto escándalo y pidió la presencia del dueño, Guillermo Castillo Gómez, de 71 años, que ante las maneras de este hombre, de Tomasín, le dijo que se fuera del local, le echó. Y ante esto, Tomasín, sin pensárselo, sacó la pistola Star que guardaba y le disparó en el pecho a este infortunado hostelero, que murió prácticamente en el acto. Después de esto, lógicamente, la noticia también salió en los periódicos. Tomasín no había abandonado Santander prácticamente. Es lo que iba a preguntar. O sea, no. La policía no lo encuentra. O sea, no lo encontraba. Es que no tenían pistas. Pero me refiero, o sea, me está llamando la atención es que estaba en Santander. O sea, que ni siquiera sí, se hubiera ido pues a otra comunidad. Lo yo puedo entender en aquellos años. Estaba en Santander. Tranquilamente. Aparte, la policía no tenía pistas. De hecho, se supo después que había visitado a sus padres hasta en 3 ocasiones durante el tiempo que estuvo escapado. ¿Y no lo vigilaron a los padres? Es una buena pregunta que yo también me he hecho, evidentemente. O sea, lo primero que uno haría, ¿no? Pues a ver cuáles son sus familiares y vigilar la casa. Pongo un señor delante así sentado, claro, y hasta que aparezca, ¿no? Pues mira, hubiera aparecido 3 veces. No hubiera ido 3 veces. Bueno, pues todavía estaría 48 horas después en libertad, después de haber cometido este último asesinato. Hasta que el 1 de abril de 1986 fue detenido en Laredo. En Laredo, donde pudo haber causado uno o varios crímenes más. ¿Por qué? Porque había un local en que había una bolera americana, y estaba allí jugando él solo. Se había pedido un gin tonic, estaba jugando solo, se dio a tomar posiblemente más de un gin tonic, y empezó a pasarse la raya, empezó a tirar las bolas contra el suelo de mala manera, y Jesús Losada, que era el propietario, empezó a jugar bolo palma igual. Es posible que por lo palma. Pues bien, el propietario le llamó la atención y lo echó de allí. Él dijo: yo hago lo que quiero. Y le mató. Sabemos cómo reaccionaba Tomasín ante esto. Salió del local, pero al minuto volvió empuñando un revólver. Le apuntó a la cabeza y apretó 2 veces el gatillo. Al no salir ninguna bala, el encargado, que estaba allí, los clientes, se abalanzaron sobre él pensando que era una arma falsa, pero no era una arma falsa, era una verdad, solo que había fallado. Tuvo la suerte, este hostelero, tuvo la inmensa suerte de que el arma le falló. Si no, sus sesos se hubieran desparramado por toda aquella bolera. Pues mira, los revólveres precisamente no se suelen encasquillar. A ver, la noticia del periódico decía un revólver, es posible que fuera una pistola. Ah, vale.
Los revólveres no suelen encasquillarse, puede fallar. Sí, pero que es más normal que... Pero encasquillarse no, encasquillar una pistola. Es más probable que fuera la pistola que se encasquillara. Por eso, que es más... Una pistola sí se puede encasquillar, un revólver es menos probabilidad que pase. La noticia del periódico decía eso, bueno. Lógicamente, ya digo, algunos clientes que había allí, el encargado, se lanzaron sobre él, evidentemente, como digo, era un hombre de 1,60 m, delgadito, una gran cosa físicamente, le retuvieron hasta que llegó la Guardia Civil, comprueba efectivamente que están ante el enemigo público número uno, y decía que los policías decían que no se lo creían, porque dice que estaban dedicados a fondo a su búsqueda, pero que no tienen ninguna pista, y de repente se les presenta, se le ponen en bandeja a este criminal. Bueno, lógicamente es procesado, y el juez de la Audiencia Provincial de Cantabria dicta sentencia el 2 de diciembre, condenando a Tomasín a un total de 88 años de prisión, a su colega el Butati a 62 y a un tercer compinche, Artemio Alonso, a 46. En el banquillo tenía que estar un cuarto acusado, Agustín Fernández Callejo Tino. ¿Os acordáis? El primero que había participado en el atraco a la joyería. Pero fue asesinado en una cárcel, la cárcel de Nanclares de Oca, por varios presos. Al parecer había sido el delator de Tomasín cuando le detuvieron la primera vez después del atraco de la joyería. Bien, una vez en la cárcel, condenado esta cantidad enorme de años de prisión, apenas salió el nombre de Tomasín en la prensa, salvo como arma arrojadiza en cuestiones políticas para cuestionar las medidas aperturistas que el entonces ministro de Justicia, Fernando Ledesma, del gobierno de Felipe González, había iniciado en un intento de favorecer la reinserción de los reclusos en la sociedad. Esas medidas de permisos y tal. Claro, el hecho de que un preso en un permiso hubiera cometido 5 asesinatos, a punto de cometer alguno más, claro, ponía en cuestión o daba muchos argumentos a las personas en contrarias a ello para que al menos tuviera que reconsiderar esos permisos, en algunos casos, ¿no? Como este caso de una persona, un psicópata, que era irreformable, como habían dicho los psicólogos y los psiquiatras de la prisión. Durante esta época, Tomasín, esta época de cierta notoriedad que tuvo, dio una entrevista a una revista, y fijaos lo que decía, con toda la desfachatez del mundo, decía: ningún motivo justifica la pérdida de una vida. Dice: yo soy una persona normal, no un monstruo horrible. Y claro, uno le cuesta imaginar a una persona normal disparando a la cabeza a otra, dándoles palizas, quemándoles, bueno, todas las barbaridades que llegó a hacer Tomasín. Bueno, a ver, dentro del aspecto de la delincuencia, ¿no? De que ese posible golpe que dio el Reynosa, que le hubieran traicionado, que le hubieran robado el dinero y tal, puedo entender esa cierta... A ver, puedo entender... Dentro de ese contexto... Dentro de las reglas de ese mundo. Claro, lo que no comprendo es... Lo que no puedo comprender es porque le nieguen una botella de champán, le pegue un tiro en el pecho a un señor, y porque le diga que se comporte en una bolera, le quiera pegar 2 tiros en la cabeza a otro. Ahí no entro, o sea, eso sí que no puedes decir, no eres... O sea. Bueno, eso son casos psiquiátricos que se nos escapan. Yo recuerdo que... el típico psicópata sin empatía absoluta. Claro, es que te voy a poner otro ejemplo, el Mataviejas, también de Santander. El Mataviejas, cuando le entrevistaban, decía que él era un tío normal, que los psicópatas eran unos asquerosos que estaban aquí en la cárcel y que él no se quería mezclar con los presos comunes porque decían que era lo peor, que él era un tío normal. Y o sea, el Mataviejas, que se calzó, yo qué sé, 16 o más. 12 que se sepa, posiblemente más. Sí, bueno, pues Tomasín en la cárcel se dedicó, como decíamos antes, a mandar cartas amenazadoras a familiares de víctimas, a personas que habían declarado contra él, a gente que se había cruzado en su camino por cualquier circunstancia de la vida, sin que hubieran tenido un tipo de por ejemplo, a este hombre que estuvo a punto de matar en este barrio de Laredo, amenazándoles con que cuando salieras iba por ellos. Y es que seguramente
Si hubiera podido, lo hubiera hecho. Estuvo cerca de 20 años en la cárcel. Parece que se dedicó a practicar deporte. No tuvo muchas relaciones con el resto de los internos. Los últimos años había perdido cierto rango dentro del AMPA, ¿no? No solo dentro del AMPA de fuera de la cárcel, sino dentro de la cárcel. Dice que eran en el Penal del Dueso dicen que era un tipo frío, solitario, respetado por los años que llevaba en la cárcel, pero que iba a su aire. Le quedaba el apoyo de su madre, que le planchaba y le lavaba las mudas, y fue ella la que en octubre de 2009, después de conceder un permiso, otro permiso, y que él pensara en no volver a la prisión, como la otra vez, le conminó que volviera. Pues bien, en la mañana del 19 de octubre de 2009, haciendo lo que le había pedido la madre, Tomasín volvió al penal del Dueso a terminar la condena que le quedaba, que por cumplir que era poco más de un año. La verdad es que no merecía la pena, desde el punto de vista lógico, después de estar 19 años en la cárcel, irte por un año que te quede de cumplir condena. Acompañado de un amigo suyo, de los pocos amigos que tenía, que era Isidoro Cuerno, de 43 años, conocido por la policía por malos tratos, tráfico de drogas. Bueno, pues acompañado de este hombre y de una mujer de un bar de la calle Cárcel de Toledo, yendo una furgoneta Renault Traffic, aparcaron. ¿Se puede saber el bar? No lo dice. La Pianola o alguno de estos. No sé, bueno. Es que la Pianola, en fin. Bueno, sí, había sitios un poco recomendables en aquella época. Bueno, pues yendo una furgoneta de Renault Traffic, aparcaron las inmediaciones del Penal del Dueso, fuera del arcén, con el morro del coche apuntando a la carretera. Pero alguien conocía los horarios, seguía la pista a Tomasín. ¿Por qué? Porque un Audi Granate, ocupado por Juan Carlos Cimiano y Fidel Echevarría, se detuvo en el arcén de la carretera, detrás de la furgoneta en la que viajaban Tomasín y sus acompañantes. Y mientras Fidel permanecía al volante, Juan Carlos Cimiano se bajó del coche, se acercó a la ventana del conductor de la furgoneta y disparó a los tres ocupantes con una pistola semiautomática. Muchos disparos, provocándoles la muerte inmediata. A continuación volvió al vehículo que había llegado, que le esperaba su compinche Fidel, y huyeron a toda velocidad. Tomasín y su amigo Isi y esta mujer murieron sin posibilidad de defenderse. De hecho, estaban con los cinturones de seguridad todavía abrochados. Así, de esta manera, se puede decir que murió como vivió, ¿no? Se puso punto final a la carrera criminal de este Tomasín, para alivio de muchos de las personas que, como hemos dicho, estuvieron involucradas, aunque fuera de manera voluntaria, en su carrera criminal, y a las que recordemos que había prometido venganza. ¿Y hay algún móvil por el cual esta gente asesinó al Tomasín? ¿O no se sabe? No se sabe. Es posible que fuera un tipo de venganza por la muerte de estos dos miembros de este clan gitano. Es posible. De hecho, los asesinos tampoco escaparon de la justicia, porque a través de varios testigos, de cámaras de seguridad, les pudieron identificar el vehículo, les condujo inmediatamente a la detención de los asesinos, y en el 2011 la Audiencia Provincial de Cantabria les condenó a cada uno de 17 años por cada uno de los asesinatos. A Juan Carlos Cimiano como autor material de los disparos y a Fidel Echevarría como cooperador necesario, y el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de 50 años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial. Es posible que fuera este tipo de todas maneras, puede que fuera por un tipo también de ajuste de cuentas en el mundo del narcotráfico, del tráfico de estupefacientes, en que estaban metidos pues tanto Tomasín como su acompañante, y posiblemente esta mujer, que no sabemos si fue una víctima inocente de alguna manera de estos sucesos. Y como digo, aquí acaba
un poco con este epílogo, esta carrera criminal, pero no me resisto a contar una historia que buscando en la hemeroteca me encontré, porque curiosamente hace 111 años, en 1912, en la mañana del 28 del mes de octubre, se produjo un crimen en el pueblo de San Roque de Riomiera. Y estaban involucrados Tomás Ruiz Fernández, exactamente el mismo nombre que el de Tomasín, de 23 años, soltero, labrador, y Manuel Ruiz, de 25 años, jornalero, y que estuvieron jugando en las cartas hasta las 5 de la mañana, y al salir por una disputa en cuanto a las ganancias, comenzaron a pelear y terminaron por sacar los cuchillos, asestando a Manuel, a Tomás, 4 puñaladas que le produjeron la muerte, pero el Tomás llegó a alcanzar con una cuchillada en el costado izquierda a Manuel, quedando herido grave. De alguna manera me ha resultado curioso este paralelismo histórico entre dos Tomás Ruiz Fernández, que supongo que habrá muchos Tomás Ruiz Fernández, espero que no lo esté escuchando ninguno, que por el mundo que sean excelentes personas y bellísimas personas que no tienen nada que ver con esta gente, pero bueno, la verdad es que la historia de este Tomasín ya ha pasado a la historia de la Crónica Negra de Cantabria. Bueno, y hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Recordaros que volvemos después de Semana Santa, los domingos como siempre a las 8. Si no hay fútbol, pues también en Arco FM. Si no, pues cuando terminen el post partido. Pero ya sabéis que en cualquier plataforma nos podéis escuchar a partir de las 8 todos los domingos. Que un me gusta, un comentario nos ayuda mucho y nos da muchísima, pero que muchísima visibilidad para que más gente pues pueda conocer el programa y escucharnos. Así que si no queréis añadir nada más, nos despedimos hasta dentro de 7 días, no, de 14. Hemos dicho la gente que nos ha escrito en iVoox. Ah, pues mira, se me ha ido la... Claro. Lo tengo yo aquí. ¿Lo tienes tú por ahí? Pues ¿quién nos ha escrito esta semana? Pues mira, te digo, nos han escrito Juan María Hernández Pérez, Tayopis, nuestro buen amigo Tayopis, Betin Clown, Tambor, Guiller Pérez, Iván Añif Ang, Luis Orgonauta, Karel Nodín y Nemesio Santos. Y Miki también. Miki. O sea, pues muchas gracias a todos, ¿no?, por escribirnos. Y por cierto, que bueno, ya lo hablaremos en un futuro, pero Tayopis ha sacado un libro nuevo, ya lo estoy leyendo y está bastante chulo, ya os lo acercaré. Pues nada, ahora sí que sí, decimos nuestro lema y nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere aude. Atrévete a saber.
sol va y luces que salen del mar. En alguna casa antigua trataremos de grabar. Nos acompañan testigos de extraordinarios sucesos.